Asambleísta Betty Amores. Sí, bueno, yo también quisiera reconocer el interés de mejorar la calidad de las normas jurídicas en materia sobre todo de rapidez y eficiencia de los casos. Pero me temo que todavía hay que trabajar mucho el contenido normativo de esta propuesta, ya que al principio uno se pregunta el artículo primero, no se dice en qué parte, a qué artículo se reemplaza, a qué artículo se modifica o junto a qué disposición legal debería ser colocado el contenido normativo de esta propuesta. Luego, yo diría que hay que hacer una revisión global de las conjugaciones, porque, por ejemplo, en el numeral 1 del artículo enumerado primero, dice: las audiencias previstas en esta sección será presidida. A ver, las audiencias previstas en esta sección está en plural, entendemos que deberá decir serán presididas por la jueza o juez, pero ahí tenemos un problema, dice bajo la pena de nulidad. A ver, quiere decir que las audiencias que sean presididas por jueza o juez tendrán nulidad, y la nulidad no es una pena, la nulidad es un efecto jurídico que implica que un acto no tiene efectos, carecerá de efectos jurídicos y hará que las cosas vuelvan a su estado anterior, pero no es una pena. En realidad allí el uso del término pena de nulidad es incorrecto. Y lo que me imagino que se quiso decir ahí es que la ausencia del juez acarreará la nulidad del proceso. Eso no dice en el numeral 1. Y luego se dice de la cual será responsable. Me imagino que es responsable el juez, pero allí entonces creo que sería saludable poner un punto seguido señalando, por ejemplo, lo siguiente: las audiencias previstas en esta sección serán presididas por la jueza o juez. Ahí habría que definir qué juez o qué juez, qué jueza o qué juez, y su ausencia acarreará la nulidad, la misma que además acarreará una responsabilidad administrativa que habrá que describirla, si es que es solo administrativa. No sé si es una sanción de tipo administrativo como una multa o la destitución, o si es una sanción pecuniaria. Es decir, hay que definir una sanción porque ciertamente la nulidad es un efecto jurídico y no es en sí misma una pena. Luego, en el numeral 4 de ese primer artículo enumerado dice: las partes deberán comparecer a la audiencia en forma personal acompañado. ¿Quiénes? A ver, las partes es plural femenino, entonces debería decir acompañadas de sus respectivos abogados defensores. Entonces, dense cuenta que hay que revisar ciertamente estos errores para que haya como una consistencia en el texto que se está proponiendo. Luego, a mí por supuesto me parece importante que haya, digamos, una reforma que torne más ágil el proceso. Estamos totalmente de acuerdo con el objetivo, estimados compañeros de la comisión. Pero me parece que cuando se pone a describir el procedimiento sumarísimo, me imagino que para las particiones, ¿verdad? No para las participaciones, sino para las particiones, faltan algunos elementos que hay que definir. Por ejemplo, en el numeral 1, la demanda, dice, se presentará ante la misma jueza o juez de lo civil y mercantil. ¿Ante la misma jueza o juez civil o mercantil de qué? O sea, ante el mismo juez que conoció antes de la causa, ¿el mismo qué? O sea, no se sabe a qué juez será, digamos, ante quién se presentará esta demanda. Uno de los problemas más graves es precisamente el tema de la citación. Y respecto, ¿por qué razón? Porque la citación está a cargo generalmente de un departamento de citaciones que siempre está rebasado de su capacidad para ir a citar
conforme una de las formas establecidas en general en el Código de Procedimiento Civil, de modo que uno de los elementos esenciales para agilitar el proceso sería el abrir posibilidades de citación mucho más amplias, entre las cuales yo creo que podríamos y deberíamos ya atrevernos a incorporar la citación, digamos, a través del correo electrónico, porque se puede conceder una clave a los abogados defensores de determinada jurisdicción territorial y ellos tener, digamos, la responsabilidad de preservar esa clave, con lo cual terminaríamos con uno de los graves nudos de los procesos civiles, que es precisamente la citación con la demanda. Ya en las reformas al Código de Niñez y Adolescencia al menos instituimos una norma que habría la posibilidad de que las citaciones con la demanda sean por vía electrónica. Luego se dice que la jueza o juez mandará a citar al demandado quien se supone que debería decir quien en el término, ahí falta la palabra en, podrá contestar la demanda proponiendo excepciones a las que acompañará la prueba de que disponga, o anunciará, porque es o presenta prueba y o anuncia prueba. O sea, hay que abrir las dos opciones. Presenta prueba y o anuncia otra prueba. Y luego dice, transcurrido el tiempo señalado, con o sin contestación, la jueza o juez fijará fecha para la audiencia de conciliación y juzgamiento. Y ahí hay un problema, dice, la que se realizará no antes de 3 días y después de 8 días. O sea, lo que pone es un plazo para que no sea la audiencia antes, pero deja abierto para que sea después de 8 días, o de 20 días, o de 30 días, o de meses, o de años, lo cual no ayuda al tema de agilidad procesal, por lo que yo recomendaría que en ese numeral 3 se pusiera un término específico para ejecutar la audiencia y que no quede abierto a la interpretación del juez. Y en este mismo sentido, es necesario que cada paso procesal tenga un término. Yo preferiría que sea un término y no un plazo específico, que exija además una celeridad y que el incumplimiento de esos términos acarree sanción precisamente al jueza o juez que los irrespete. Solo de esa manera es posible lograr que el juez o jueza entienda la importancia de un despacho ágil de los procesos judiciales. Estas algunas de las observaciones o aportes que quisiera hacerle con toda consideración y respeto a la comisión. Muchas gracias.